En los Estados Unidos, abril ha sido designado el mes de la concientización sobre la agresión sexual. Cuando comienza este mes, y como lo hacemos todos los años desde hace unos 3 o 4 años, nos hacemos acompañar por las expertas del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham. Estamos hablando con Jimena Yáñez Pool, quien es la coordinadora del programa de inmigrantes de este centro, y con Evelyn Bondenhubel, quien es la enlace comunitario y de servicios de este programa en este mismo centro. Por supuesto, no es que tengamos algo que celebrar. Es un mes de concientización, es un mes de apoyo, es un mes para activarnos y acercarnos a esas personas que sospechamos que pueden estar siendo víctimas de algún tipo de acoso sexual o vislumbrar, visibilizar las luchas que estas mujeres pues emprenden día a día para proteger a estas víctimas. Bienvenidas a las dos, qué bueno volverlas a tener en la conexión. Y comenzamos con Jimena. Jimena, ¿cómo están? ¿Cuál es la incidencia en Durham? ¿Cuáles son los casos? Más o menos, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes en apoyo a estas víctimas? Bueno, muchas gracias nuevamente, Corinne, por darnos este espacio de poder conectarnos con la comunidad y hablar sobre nuestros servicios y, como tú dices, hablar un poquitito del mes de concientización del abuso sexual. Eh, Nuestro trabajo siempre es bien intenso porque cuando nos llama una víctima, ya sea la víctima, ¿no es cierto?, la que ha sufrido este tipo de abuso o algún hijo, hija o sobrino, etcétera, ¿no es cierto?, un menor que esté involucrado, es algo que para nosotros es bien duro, dijéramos, ¿no es cierto?, escuchar todo esto y tratar de apoyar de la mejor forma, porque no es fácil. Hay muchos sentimientos cuando una víctima nos llama, si ha sabido de que un menor o un hijo o hija ha estado sufriendo o sufrió, porque hay casos también que nos llaman que recién la hija le ha comentado esto y el abuso sucedió hace 10 años atrás. Ya es una adulta la hija y se abrió con, ¿no es cierto?, con la madre o con la persona, ¿no? Entonces, eso vienen todos los sentimientos de culpa de la madre en este caso, ¿no es cierto? De cómo no me di cuenta, cómo no hice algo, cómo no sospeché, cómo lo tuve a él ahí. ¿Me entiende? Entonces, hay muchas cosas que hay que lidiar emocionalmente con una víctima. Los pasos, por supuesto, uno puede ir orientando, ¿no es cierto?, los pasos a seguir, los pasos legales, hacer el reporte a la policía, ¿no es cierto?, después, ¿no es cierto?, quizás las cortes que pueden haber en el futuro, la parte de consejería. Entonces, todo un trabajo integral que nosotros tenemos que hacer con una víctima, desde ¿Cuál la es el primera llamada. primer paso? Ahora cuando tú mencionas esa palabra, vamos a ponerle un plan de acción a esta persona que está o cerca de alguien que está siendo víctima de acoso o que está sufriendo el acoso. Primero, decirles que es importantísimo que crean en estas organizaciones que trabajan para ustedes y que realmente están al servicio de todos nosotros como comunidad latina. Y segundo, pues, Jimena, cuéntanos, ¿cuál es el primer paso? ¿Por qué una víctima debe salir de su casa lo más pronto posible? Siendo que es una de las decisiones más difíciles que pueden tomar. Exacto. A veces no necesariamente que salgan de la casa, porque a veces ya el abusador o la abusadora ya no está viviendo con ellos, ¿entiendes? Pero lo importante siempre, el primer paso es escuchar a la víctima, apoyarla, porque a veces es un apoyo emocional, que la persona necesita desahogarse con alguien que entienda lo que le está pasando. No juzgarla, porque siempre los que les hemos comentado, ¿no es cierto?, que a veces no lo comentan con alguien más porque los pueden llegar a juzgar. ¿Por qué no hiciste esto antes? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no lo dejaste? Entonces hay que escuchar, ¿no es cierto?, y tratar de apoyar emocionalmente de la mejor forma que nosotros podamos y con los que estamos, ¿no es cierto?, entrenadas para ello, y creer, por supuesto, nosotros tenemos que creer, es decir, si nuestra víctima nos está llamando y nos está contando esto, es creer, no poner en duda lo que nos está narrando. Y, como te digo, es dar ese apoyo y ahí empezar a trabajar con la víctima, porque es paso a paso. No podemos en la primera llamada
que sea solo una llamada, a veces la primera llamada, pero ya después viene otra, porque vamos haciendo esto, nos llaman, mire, ya hice el reporte a la policía, ahora qué sigue, mire, ahora puede pasar esto, ¿entiendes? Entonces, un trabajo que vamos haciendo a veces de meses y años, porque lamentablemente a veces los procesos criminales toman años. No es una cosa que se va a resolver un caso de aquí a 2 meses, ¿me entiende? Entonces, eso también, trabajar con la cliente o con el cliente, de la paciencia, de que son procesos largos. Entonces, es todo un trabajo realmente que se hace. ¿Mm? Antes de comenzar a hablar con Evelyn, me gustaría que le diéramos de inmediato las vías de comunicación a nuestra comunidad con el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham. ¿Cómo me puedo comunicar? ¿Cuál es la línea telefónica y cuál es el correo electrónico? Esa información vamos a compartirla en este momento. Lo más fácil es la línea de ayuda, que es 919-519-3735. Es 24 horas, 7 días a la semana, y somos personas las que contestamos, no hay una grabadora o una máquina. Entonces ahí pueden consultarnos. Nos llaman a veces de otros condados que nosotros los referimos a las agencias de esos condados, porque nosotros trabajamos con clientes de Dura. ¿Mm? Ujú. Y hay personal que atiende en español, ¿cierto? En nuestra línea, por supuesto, somos todas personas que hablan español. Perfecto, excelente, excelente dato, gracias. Evelyn, el juicio, ya lo decía Jimena, ¿cómo deslastrarnos nosotros del juicio? ¿Qué tanto daño hace el estigma a la víctima en estos casos? Bueno, gracias, Corín. Un gusto saludarte nuevamente y a toda tu audiencia de la conexión. Definitivamente lo hemos visto, que el juicio, el juzgar a las personas que se abren y dicen esto me pasó, es un daño colateral del daño que ya han vivido. Y lo vemos como una prueba pública de estas personas, personalidades famosas que han salido a decir, a mí me sucedió esto, ya cuando tenía 14 años. Uno de los casos más comunes que vemos recientemente es el de Sasha, la cantante mexicana de un grupo que hizo historia en los años 80 y 90. Ella siendo una niña de 14 años, dice, yo tuve esta situación con un adulto. Y vemos que se pone en tela de juicio, que si se enamoró, que si ella estaba de acuerdo. Una niña no puede consentir una relación con un adulto, pero lastimosamente en nuestra cultura y en nuestras comunidades se ha normalizado el que, bueno, tal vez ella sí lo permitió, se fue enamorando. No. Entonces, es muy importante que nosotros evitemos juzgar. Es importante que no emitamos opinión de un evento en el que no fuimos parte, del que no vimos y en el que realmente solo hay la versión de la persona que lo vivió. ¿Ya? Y no queremos que esta situación que ha vivido una víctima o un sobreviviente se vea empañada en su proceso de poder recuperar un poco de lo que se ha perdido durante un evento de un abuso sexual, que como se pueden imaginar, no es un evento que vaya a tener un proceso fácil ni un proceso corto para poder superarlo. Hay ayudas. Hoy hay mucha información, se han creado incluso leyes que ayudan a los sobrevivientes a poder buscar ese resarcimiento de algo que se les quitó de una manera, pudo haber sido muy temprana en su vida. Ya es suficiente sufrimiento el hecho de haberse expuesto a una agresión sexual para que además se sufra también con la estigmatización social. Así que nuestro mensaje desde la conexión en este año 2023, en el que estamos recordando que hay un mes completo en el que se emiten mensajes y se hacen campañas de información acerca de la labor que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros de ayudar a las víctimas y romper los estigmas y eliminar el mal hábito de el juicio a las víctimas. Pero cuéntanos ahora, Evelyn,
¿Cómo podemos nosotros ayudar? Dinos por lo menos unas 3 acciones que podemos tomar para ponernos del lado de la víctima y ayudarla a salir de este proceso tan difícil o ayudarla incluso a superar lo que ya ha venido sufriendo. Lo más importante es escuchar lo que sucedió, ser ese oído que se necesita durante un tiempo de poder poner esas piezas que podrían estar ahí, pero guardadas en el cerebro, guardadas emocionalmente por muchos años. Entonces, si alguien ha dado ese primer paso de poder decir, a mí me sucedió, debemos escuchar. El segundo es importante poder buscar los recursos disponibles a los que una persona que ha pasado por un abuso puede tener acceso. Por ejemplo, esta charla es una charla que es una gran herramienta para todos los que nos ven o nos escuchan o nos van a leer por el reportaje que tú harás. Si usted conoce a alguien, si usted tiene a alguien en su casa, en su vida, que ha pasado por esto, usted puede tomar los datos que estamos dando durante esta conversación de nuestra agencia, el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham, donde nosotros tenemos herramientas para poder ayudar durante este proceso. Entonces, el poder compartir esto que estamos teniendo hoy, eso es una herramienta que se le puede dar a una víctima, a un sobreviviente. El segundo, aparte de buscar los recursos disponibles, también pueden buscar esas ayudas que hay en cuanto a salud mental. Afortunadamente vivimos en un país donde se está dando importancia hoy en día a la salud mental. Existen terapistas, existen psicoanalistas, existe un campo dedicado a poder encontrar qué tipo de ayuda necesita una víctima y un sobreviviente. Y luego la otra herramienta que se podría usar es poder reportar a las autoridades correspondientes lo que sucedió. En este país sabemos que al poner esto en redes sociales se ve en muchos países, pero estamos hablando en el caso en especial de Carolina del Norte y en Estados Unidos, existen procesos para poder denunciar y hay agencias y entes dentro de la comunidad que son mandatorios a reportar un caso de abuso sexual. Y estos entes, por ejemplo, son los maestros en las escuelas, mandatoriamente tienen que reportar si hay un abuso de un niño, niña o adolescente. Los médicos mandatoriamente tienen que reportar eso y las agencias como nosotros, cuando recibimos una llamada, mandatoriamente lo tenemos que reportar si hay un niño, niña o un adolescente envuelto en un abuso sexual. Entonces, a veces no sabemos a dónde recurrir, pero sí tenemos como ese acceso a veces a un médico. Podemos decirle, esto me sucedió, tenemos acceso tal vez a un terapista, podemos llamar. Me gustaría traer a la conversación el número 988. Este es el número nacional de ayuda para personas que están necesitando ayuda mental, ayuda emocional, porque muchas veces alguien podría tener el trauma puede ser en segundos. Ujú. Alguien que ha sobrevivido a un abuso sexual está viviendo con trauma. Es un sobreviviente de un trauma. Y en español, estoy pensando la palabra que en inglés es trigger, como ese que dispara. El que Un dispara detonador. un detonador, ese es exactamente, que puede traer eso. Puede ser un aroma, puede ser un lugar, puede ser un sonido, puede ser una música, algo puede ser que ponga ese trauma al límite. Entonces, si alguien está pasando por una situación donde su trauma le está rebasando o hay alguien en su casa que está viviendo eso a consecuencia de un abuso, el número 988 es la línea nacional donde alguien en ese número le va a contestar, pero va a entender que es una emergencia emocional, que necesita acompañamiento para la salud mental. Entonces, esos son los recursos, las herramientas que están disponibles a todos. Algo que es muy importante también mencionar, que estas herramientas están disponibles sin importar si usted vino a este país con la documentación apropiada, sin la documentación apropiada, si está en un proceso de espera de su documentación.
este país provee estas herramientas para todos los que vivimos ya en este estado y en esta nación. Entonces, no hay que dudarlo en poder buscar estas ayudas. Me- Importantísimo. Muchísimas gracias, Evelyn, me- por darnos este paseo, porque realmente es puntual todo lo que podemos hacer, solo los que estamos cerca de una víctima, pero también la misma víctima, la mamá, el padre de un niño abusado. Ahí está. Estas dos chicas nos han dicho cuál es el camino que se puede transitar. Muchísimas gracias por recordar la línea 988, porque realmente nosotros también desde la conexión estamos haciendo una campaña para divulgar que a través de esta línea toda persona que necesite apoyo, soporte de algún problema de salud mental puede tener acceso inmediato, y también hay personal bilingüe preparado para Ujú. atendernos. Y a mí me gustaría decir en este momento, eh, sobre la base de lo que ustedes nos han comentado, que realmente la protección es un derecho que tú tienes, independientemente del estatus migratorio que tengas, es un derecho por ley. Estados Unidos te ampara, te protege y te protege efectivamente. Así que no tengas miedo de dar el paso, de protegerte a ti y a tu familia de algún tipo de acoso. Jimena. Me gustaría agregar, fíjate, con lo que dijo Evelyn ahí, que fue muy importante con respecto a la salud mental. Nuestras víctimas o sobrevivientes tienden a bloquear porque es parte de tu cerebro. Cuando tú estás en una situación traumática, tu cerebro bloquea ciertas cosas. Entonces, muchas de nuestras víctimas o sobrevivientes, dices de la razón, perdón, de que a veces por años, como que eso lo tienen como durmiendo en el parte del cerebro. Está como ahí y como que ya no existió. Y como dice Evelyn, a veces cualquier cosa, de repente un aroma, vio algo y eso vuelve a salir, porque eso no se ha trabajado. Entonces, muy importante toda esa parte también de, con lo que hemos hablado de consejería, del apoyo que puedan tener, porque es un trabajo, no es que eso se vaya a borrar, pero con las terapias ayudan a vivir y poder manejar esto y que no nos haga daño, porque esto nos hace daño de alguna u otra manera. Vienen las ansiedades, los ataques de pánico, ¿entiendes? Toda esa parte es muy, muy importante que se trabaje con profesionales. Y yo debo recordar que Jimena siempre ha dicho la importancia de esta atención temprana, lo más Ujú. temprano que se pueda, porque toda persona puede superar un trauma, un problema de salud mental, pero si recibe, cuanto más rápido reciba la ayuda de profesionales a través de terapias, pues mucho más corto será el proceso de recuperación. Así que también eso es un llamado que hacemos a través de Y porque aparte, exacto, y aparte no es solamente a veces la víctima, es la familia, también que se requiere trabajo en conjunto. Si ha sido un menor el afectado, afecta a toda la familia, querámonos o no, es decir, es un dolor inmenso. Entonces esto se tiene a veces que trabajar a nivel familiar, porque a veces uno dice, no, yo soy adulto, lo más importante es el menor. No, también el adulto también la empieza a pasar mal porque ve todas estas impotencias, ve todas estas frustraciones, vienen un montón de sentimientos, como te digo. Entonces esto es un trabajo realmente colectivo. Así es, más aún cuando el victimario probablemente en muchos de los casos está muy, muy, muy cerca y forma parte del mismo grupo familiar. Y eso es lo no, es lamentablemente el mayor número de abusos es con algún miembro o de la familia o del círculo cercano. Eso te lo explica. 8 de cada 10 víctimas conoce al abusador Ujú. o la abusadora. Eso te lo demuestra. Y culturalmente para nosotros es algo de lo que no se habla, es algo que Ujú. sucedió. Y si vemos atrás a nuestras generaciones, hablando de años y de décadas atrás, era un tema que sí ocurría. El abuso sexual ha ocurrido ha formado parte de la historia de nuestras sociedades, Ujú. pero no se decía, no se hablaba, no se expresaba. Y eso es un punto que me gustaría tocar mucho, que nuestra comunidad debe de saber que nosotros al llegar a este país,
parte de nuestro crecimiento, porque todos venimos a triunfar, a trabajar, a ayudar a nuestras familias, pero también debemos entender que en este país se toma muy en cuenta los procesos en cuanto a traumas. Por eso existen estas herramientas de las que estamos hablando. Nosotros dentro de nuestra agencia tenemos una terapista bilingüe que puede asistir a las personas y no importa si el abuso sucedió estando aquí en este país, porque puede haber sido en su país de origen, puede haber sido en su trayecto a llegar a este país. Entonces, es importante que se pueda expresar, que se pueda hablar lo que sucedió, porque ya estamos en una época donde sabemos, hay muchos estudios que avalan la importancia del proceso de superación y sobrevivencia a un evento de abuso. Muchísimas gracias, pero muy importante información. Aquí tenemos todo concentrado acerca de cuán lejos podemos llegar nosotros si colaboramos. Acerca Y de... aquí me gustaría también, Sí, discúlpame Corín, hablar un poquitito de la prevención, porque esto también es importante, que especialmente en abuso de menores, nosotros que lamentablemente hemos tenido hartos casos, es tratar de pasar este mensaje a los padres, es decir, hablar con sus hijos sobre que nadie tiene derecho a tocar sus partes privadas sin consentimiento, que haya comunicación, aunque yo sé que son temas que no son fáciles de hablar, pero es pero son preferible, necesarios. claro. Si queremos evitar abusos, ¿no es cierto?, a menores, tenemos que empezar por casa. A hablar, mira, vas a ir, te va a cuidar te van a cuidar, qué sé yo, tal persona. Por favor, si alguien te hace algo, te toca indebidamente, tú sabes que tus partes no te las puede tocar nadie, ¿no es cierto? Si tú no autorizas, me lo tendrías que contar. ¿Me entiendes? Por supuesto, uno va hablando de acuerdo a las edades de los niños, ¿no es cierto? Además que el abusador lo primero que dice, esto es un secreto entre tú. Exacto, exacto. Esto va a ser un secreto entre tú y yo, ¿me entiendes? Entonces también si de repente empezamos a ver ciertos niños que empiezan que tienen un secreto con tal persona, ¿me entiendes? Hay cosas que se pueden, se puede prevenir, se puede. Entonces, esto es importante, la comunicación. Veamos con quién dejamos a los niños. Sabemos que en nuestra comunidad las personas tienen que salir a trabajar porque es muy duro, ¿no es cierto?, poder pagar renta, a veces con un solo sueldo. A veces tienen que salir los dos padres a trabajar. Pero es importante dónde los dejamos, con quién los dejamos, investiguemos, busquemos referencias. No porque esta persona, la primera que apareció en el camino, no, porque hemos tenido casos de eso, que están en un lugar donde lo están cuidando y el esposo, el primo, el tío, ya, ¿no es cierto?, abusó de un menor. Entonces, es fundamental, por favor, esta conversación. También cuando los niños ya salgan de la casa, se van a las universidades. Otro, los números en las universidades de abuso sexual son enormes, porque los niños se sienten libres, ya no están con él, ¿no es cierto?, en la casa, ya pueden empiezan a beber, aunque lo cierto es que hay que tener Eso es 21 cierto. años aquí en Estados Unidos, pero Ujú. sabemos que muchos de las universidades ya empiezan a beber a las escondidas, ¿no? Y vienen abusos sexuales en las universidades porque no están acostumbrados a beber, no saben a veces ni siquiera quién fue, ni cuántas personas fueron. Es cierto. Entonces, esas conversaciones necesitamos tener para evitarlo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero despedir este contacto de manera breve, que me cuenten cuáles son los programas o mencionen 2 o 3 programas que tienen dentro del Centro de Respuesta a la Crisis para que nuestra gente sepan cuáles son los servicios que pueden conseguir en este centro. Me gustaría empezar mencionando el gran apoyo que nuestra agencia provee en el proceso de denuncia a los sobrevivientes y víctimas. Si usted está en el condado de Durham, queremos dejarle saber que contamos con una oficina totalmente dedicada a asistirle en el proceso de su denuncia. Dentro de la corte, ellos van a poder asistirle a que usted pueda poner una orden de alejamiento
para que esta persona no pueda acercarse a usted después que se le ha hecho este daño, este evento traumático. Se le ayuda durante todo el proceso, se le ayuda con la interpretación y con toda la documentación que necesita ser trasladada de idioma español a idioma inglés. Entonces tenemos esa herramienta que va a ayudarle a la persona a que pueda poner una orden de protección. Y también tenemos excelente relación con otras agencias que van a poderle brindar la asesoría legal que el sobreviviente o la víctima necesita. Como ya lo mencioné, también tenemos a la terapista que va a proporcionarle esa terapia necesaria a las personas que sobreviven a un evento de abuso sexual y la conexión que tenemos también con agencias que pueden brindar terapia a niños y niñas y adolescentes. Pues todas las razones están puestas sobre la mesa para que tú confíes en el Centro de Atención de Respuesta a la Crisis de Durham. Contacta a estos profesionales. Es un equipo conformado de manera bien puntual, en la que han contratado servicios puntuales con profesionales de altísima calidad. Entonces puedes confiar en ellos. Así que yo me voy a despedir dejándoles a nuestra audiencia el mensaje de que durante este mes se organizan muchísimas actividades y eventos con el propósito de aumentar conocimientos públicos de educación y prevención sobre la violencia sexual. Así que así como nosotras nos hemos unido hoy para entregarte esta información, participa en los eventos, únete a las actividades y por favor, sé portavoz y multiplica el mensaje. Esto es un mes para tomar conciencia y esto es un mes para generar felicidad en nuestros entornos. Y qué mejor manera que ayudar a víctimas de acoso sexual o también a personas que puedan tener la información y empoderarlas para que eviten que estos casos se sigan repitiendo. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Evelyn, por año tras año, darle a la conexión esta información tan importante. No, gracias a ti nuevamente, Corín, por este espacio, por como tú dices, es importante saber informarse, conectarse con las agencias que realmente les pueden ayudar. Y nuevamente nuestra línea de ayuda en español, 919-519-3735, 24 horas, 7 días a la semana. Porque es importante, como les digo, conectarse con las agencias que les pueden ayudar, no con lo que me dijo la vecina que yo escuché. No, acerquémonos a las personas que realmente nos pueden dar un buen apoyo. Muchísimas gracias, Corín. Y me gustaría dar el número de la línea nacional para los que nos están viendo o escuchando fuera del estado de Carolina del Norte o del condado de Durham. La línea nacional es el 1-800-656-4673. También pueden recibir asistencia ahí en español si nos están viendo desde otro estado fuera de Carolina del Norte o fuera del condado de Durham. Pues muy bien, ahí tenemos todos los datos y a ser proactivos, ayudar y a construir una mejor comunidad. Gracias, chicas. Gracias.